Empezamos. Entonces, buenos días de nuevo a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar, donde iremos hilando la ISO 50001 y los CAEs con un caso muy práctico, el de la siderúrgica de Balboa, con focos en demostrar ahorros y cómo monetizarlos. Me presento, yo soy Simone Cutrufo, responsable de desarrollo para Spacewell en España e Italia, y hoy estaré moderando este webinar. Para presentar este caso real, a mi izquierda tenemos Alfredo, responsable de eficiencia energética en el grupo CL Industrial, con quienes llevamos trabajando ya más de 13 años, Alfredo. Entonces, Alfredo, buenos días. Explícanos un poquito sobre el grupo. Bueno, el grupo CL es un grupo industrial con más de 20 empresas repartidas por toda España. Su sede central está en Jerez de los Caballeros, en Badajoz, y se compone de empresas de varios sectores. Desde el acero, con varias empresas de siderurgia y metalurgia, el sector papel, cartón, packaging, con varias empresas de papel reciclado, otras dos de cartón y otra más de envases de PET. También tenemos dos empresas del sector químico, como son Iculit y Coxe, y luego también una serie de empresas de higiene y belleza, que es como el origen del grupo, donde empezó Christian Ley, fue la empresa que originó todo el negocio. Aparte tenemos también una empresa constructora de parques solares y fotovoltaicos, que es GES, y actualmente el grupo, bueno, pues tiene la necesidad de intervenir en el tema de la energía porque somos grandes consumidores. Al final el grupo, entre electricidad y gas natural, está consumiendo al año cerca de 2,5 teravatios. Muchísimas gracias, Alfredo. Y también a mi derecha tenemos a mi compañera Pilar Retana, consultora de soluciones dentro de Spacewell. Pilar, bienvenida. Gracias. Buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Nosotros somos Spacewell, proveedor tecnológico de soluciones para la gestión y mantenimiento de los edificios. Hoy nos vamos a centrar en nuestra solución de gestión energética Spacewell Energy, conocida antes como Dexman. Esta solución lleva en el mercado más de 15 años, es decir, hemos estado ayudando a empresas a gestionar mejor su energía y a enfocar todos sus esfuerzos de gestión energética, y nuestros clientes nos avalan. Por eso clientes del sector industrial como CL Grupo, pero también del sector retail, del sector hotelero, el sector público y terciario en general, ¿no? Somos parte del grupo Nemetschek desde el año 2020, lo que nos da un gran pulmón financiero y un gran empuje tecnológico. Hoy, como veis en la agenda, nos centraremos en un caso práctico, en la aplicación práctica de la gestión energética y de nuestro software de gestión energética para ello, y por eso tiene sentido que hoy estemos con Alfredo, donde os enseñaremos de manera muy práctica cómo solidificar ese paso hacia la ISO 50001 y sobre todo cómo aprovechar la generación, medición y verificación de ahorros para monetizarlos posteriormente con el sistema CAE. Muchísimas gracias a ti también, Pilar. Y sin más dilación, vamos a situarnos con un poco más de contexto sobre un problema, el problema que todos reconocen. Pilar. Sí, efectivamente. Es que, bueno, muchos de los que estaréis conectados hoy os vais a un poco a relacionar con esto, y es que siempre nos comentáis que estáis haciendo cosas, que tenéis muy buenas intenciones, pero al final en la práctica se hace difícil realmente demostrar cuál es el recorrido que se está haciendo, demostrar esos ahorros, verificar y cuantificar estos ahorros y sobre todo ponerlos en números, en euros, ¿no? De cara a presentarlos a la dirección y de cara a apoyar proyectos mucho más relevantes o con entidad como sería la implementación de una ISO 50001. Y sobre todo, muy interesante también, es que os estáis preguntando ahora, oye, tengo esto, quiero hacer esta actuación o estoy haciendo esta actuación y no sé si podría ser elegible.
para un CAE, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante tener hoy a Alfredo, del Grupo Industrial, que nos explique un poco cómo ha sido en vuestro caso esa trayectoria. Bueno, en el año 2022 pusimos en marcha el Departamento Corporativo de Eficiencia Energética para todas las industrias del grupo y porque veíamos que consumíamos mucho. Realmente no sabíamos hasta qué punto era razonable esa cifra de 2,6 teravatios energéticos al año. Y lo primero que se hizo fue establecer el objetivo de decir, tenemos que tener todo medido en detalle, sobre todo los principales procesos de las fábricas en cuanto a su consumo como grandes consumidores de energía, y para ello vamos a necesitar medir y verlo y monitorizar. Y se apostó por la plataforma Spacewell, que es una plataforma global para todas las industrias del grupo, y eso fue el primer año. Ya después de un año de implementar equipos de medida, comunicaciones, integrar todo en la plataforma, después de un año midiendo, pues todas las plantas del grupo ya se sabía, ya se tenía una idea de dónde estábamos a nivel de consumo y producción asociada a los procesos consumidores. Llegado ese momento, fue cuando se decidió, ya en el año 2024, que se debían poner en marcha actuaciones de mejora en procesos concretos de determinadas fábricas. Ello pues, nos llevó a plantearnos cómo podíamos verificar que realmente esos ahorros se daban y a la vez cómo íbamos justificando las actuaciones en nuestra ISO 50001 de obligado cumplimiento anual en la mayoría de las fábricas. Bueno, pues en la actualidad el departamento pues está gestionando ahora mismo con las plantas cerca de este año 2026. Estamos manejando unos proyectos de ahorro de cerca de 52 gigavatios. En el año 2024 y 2025 pues, se lograron alrededor de 125 gigavatios verificados y certificados también, no solo en la ISO, sino en venta de CAEs. A día de hoy, el 80% de los proyectos que estamos haciendo, que son susceptibles de mejora energética, están monitorizados de principio a fin. Ello hace muy sencillo que un verificador externo entre, navegue por la plataforma y coteje los datos que se le están dando tanto de los contadores como de la producción asociada como variable dentro de las fórmulas de regresión, pues sean las correctas. Las verificaciones son rápidas, realmente rápidas, y prácticamente el 99% de los proyectos que se están poniendo en marcha, que se lanzan a la venta de CAEs, salen adelante. Es muy interesante aquí hacer un matiz, y es que seguramente en nuestra audiencia habrá gente que ya tiene una ISO 50001, habrá otros que lo veremos más, un punto más adelante en el webinar sobre la obligatoriedad de algunos sectores, pero es un recorrido, ¿no? Entonces, lo interesante de hoy, o el enfoque que hemos hecho hoy, es que aplica tanto a aquellos que ya estén ahí como a aquellos que estén pensando o que se tienen que empezar a preparar porque les será de obligado cumplimiento muy pronto, ¿no? Así es, Pilar, correcto. Y bueno, sí, Alfredo nos estaba hablando de la importancia de medir, y Pilar, tú sí utilizaste la frase de poner los números en euro. Con eso justo hoy vamos a ver cómo pasar de creo que ahorro a demuestro, certifico y monetizo mis ahorros usando 3 palancas: la de la ISO 50001, un buen sistema de gestión energética y obviamente el sistema CAE. Eso es. Y si empezamos por el primero, que es la ISO 50001, insisto, si estáis allí ya, genial. Si veis que estaréis obligados en un futuro cercano, es el momento de empezar a plantearlo. Y lo más importante es que entonces nos llevemos hoy la idea de que la ISO 50001 no es un certificado más, no para colgarlo en la pared, sino que es un método, ¿no? Es un método que nos ayuda a estructurar cómo pensamos la energía. Y una aplicación muy útil es que una vez que hacemos esto, pues nos facilita la adquisición o el dar ese paso adicional de la monetización de estos ahorros, ¿no? Si empezamos a ver en general, para muchos estaréis familiarizados ya con esto, ¿no? Pero es importante repasar, ¿no? La parte, los puntos que nos indica la ISO. Lo primero,
la identificación del uso de nuestra energía, dónde están aquellos puntos en nuestros consumos que si hacemos una actuación van a tener un impacto importante, obviamente en los ahorros de energía, pero especialmente allá donde nos impacta en la parte monetaria, ¿no? Quiero enseñaros de manera práctica un caso, porque estamos hoy hablando de industria, pero en general esta parte o la ISO es estándar, ¿no? Aplica a las diferentes organizaciones. Entonces podemos ver aquí en este cuadro de mando cómo una cadena del sector retail, en este caso supermercados, ha hecho el esfuerzo, ¿no?, de monitorizar todos sus consumos, identificar cuáles son sus usos significativos de energía y empezar a focalizarse allí, ¿no? O sea, un primer paso, entender, monitorizar y empezar a actuar, ¿no? En este caso vemos claramente cómo sus usos significativos de energía comparados con los periodos anteriores han bajado significativamente. Esto nos da una visión clara rápidamente, y aquí lo vemos en este indicador de gestión, con una reducción importante en el consumo, en este caso de electricidad, y lo fácil que es, una vez que empezamos a monitorizar, centralizar a nivel de sitio, pero luego a nivel de portafolio entender esos consumos. Recordemos que debemos saberlo a nivel de empresa, ¿no? Continuando con los puntos que nos indica la ISO, tenemos la parte de líneas base. Y aquí me encantaría pedirle a Alfredo que tome un momento el mando y nos dé una clase práctica de cómo la ISO enfoca la parte de las líneas base, ¿no? Entender cómo consumimos. Bueno, lo primero de todo es que poder disponer de los datos que genera un contador no es lo único que necesitamos. Tenemos que disponer también de unas variables, unos datos de producción asociados, de ocupación, a lo mejor de temperatura de proceso, a lo mejor de presión de vapor. Tenemos que tener otros datos que nos van a ayudar a conformar una fórmula de regresión donde la I va a ser la energía esperable y las demás variables compondrán la fórmula que nos dé esa energía esperable. Una línea base, de hecho nosotros estamos utilizando mucho Spacewell, la plataforma antiguamente llamada Desma, para generar líneas base previas, predictivas, rápidas, que luego en la ISO el verificador nos tiene que dar el visto bueno o echar atrás o pedir modificación. En principio, nosotros las generamos. Os voy a explicar cómo y de una manera muy rápida, ¿no? Si eso, voy a compartir la pantalla un momento. Vamos a ver aquí. Y vamos a generar una rápida de uno de los procesos industriales de siderúrgica Balboa que está dentro de la ISO. Como veis, nosotros tenemos aquí un montón de líneas base, de proyectos y otras calificadas con la palabrita ISO delante. Si buscamos, hacemos un filtro aquí, os estoy compartiendo la plataforma Spacewell. Vemos rápidamente que aquí hay una serie de líneas base para la ISO, tanto de la zona de acería como de los hornos del tren de perfiles, como el tren mixto, que se han generado y están teniendo un seguimiento que luego anualmente en el informe de la certificación se van a validar y se van a cotejar con el verificador. ¿Cómo hemos llegado, por ejemplo, a esta línea base del horno del tren mixto de laminación con Desma? Bueno, pues aquí la podéis ver. Tiene un seguimiento desde que se empezaron a implementar medidas. Cada vez la distancia entre la línea azul y la verde cada vez es mayor. Esto quiere decir que cada vez tenemos más ahorro y estamos generando más ahorro respecto al producto fabricado, ¿no? Al final el tren mixto fabrica perfiles y además de perfiles también fabrica barras y alambrón, barras corrugadas y alambrón. Bueno, pues esto fue tan sencillo como decir, si disponemos de la producción, disponemos del consumo, disponemos del medidor, disponemos de la energía, pues vamos a seleccionar y vamos a generar una línea base rápida en el año 2023 con el dispositivo de medida y el dispositivo de producción recogidos en Desma. Entonces, nos cogemos el consumo de gas
del horno entre mixto en frecuencia diaria. En energía de gas también podíamos haberlo hecho con volumen normalizado, pero en este caso la verificación nos exigía que fuera con gas. Tenemos captado el volumen normalizado del contador, tenemos el PCS diario captado de Nagas en la posición de Jerez de los Caballeros, pues no teníamos más que multiplicar un parámetro por otro y obtener este dispositivo, que realmente es un dispositivo compuesto. Coger lo importante de las líneas base es distinguir bien el periodo de referencia y el periodo demostrativo. Vamos a poner como periodo de referencia el 2023, en frecuencia mensual nos pedía el verificador y le añadíamos el dispositivo que recoge la producción de este horno. Sí, aquí es importante hacer un apunte que, como bien decías, tienes que hacer una regresión con las variables que realmente te afectan, ¿no? Y esta es la ventaja de tener todos los datos en un mismo sitio. Sí, hay líneas base que precisan más variables que otras, pero bueno, esta en principio, como veréis, si le damos a calcular, la máquina nos lo va a calcular, está pensando y nos dice que tiene una posibilidad con esta fórmula que es 267.000 kilovatios de fijo. Este punto es la intercepción más una variable, 377,78 veces la producción del día. Tiene un ajuste de 99, un ajuste de recuadro 99 y parece bastante válida. Entonces, esta fórmula inicial fue la que a continuación aplicamos al proceso de medida y verificación. Una vez que la tengo, me voy a medida de verificación y le digo, bueno, pues dime cómo ha ido, por ejemplo, 2025 con esa línea base del 2023. Es una de las cuestiones que a nosotros en los informes de la ISO nos van a pedir. Porque ya hemos dicho que vamos a hacer ciertas mejoras en ese horno. Ya dijimos en el año 24 que se iban a hacer. Entonces, cuando comparamos el periodo real de referencia con el periodo de referencia con el real, pues nos dice que efectivamente se empezó con un nivel de ahorro bajo, luego ya empezó a subir. Ha habido 2 meses que por cambios y por nuevas medidas de ahorro no ha sido el ahorro esperado, pero luego ya volvemos a la senda de la línea de la barra verde contra la línea azul. Y bueno, realmente como podéis ver es una cosa ágil, es muy ágil de cara a la ISO. Esto también quería hacer un hincapié en que está bien tenerlo y da mucha visibilidad, pero bueno, también tiene su punto de doble filo, porque hay procesos en los que se actúa y se implementan medidas de mejora que a veces no dan el resultado esperado. Y esto lo veremos ahora a continuación. Eso es. Sí, una vez que te ha tomado minutos hacer esta línea base y este proyecto de verificación, pues en pantalla lo que estamos viendo es cómo en el informe se recogió esto, ¿no? Sí. Es un informe real y podemos ver cómo efectivamente la línea utilizada, la curva utilizada, los valores utilizados son los que se han aplicado para hacer este seguimiento y efectivamente continuar con esta labor de la ISO 50001. Y como comentabas, Alfredo, volviendo un poco a los puntos que estábamos viendo antes sobre creo que hay un pelín de retraso entre la pantalla, ahora lo veremos, un segundo. Ahora, vamos allá. Uno de los otros puntos que te indica la ISO 50001 es la definición de indicadores. Y esto es lo que nos estabas comentando. Los indicadores nos van muy bien para entender cuando estamos haciendo un desempeño adecuado y para indicarlo, ¿no? Todos estamos encantados de ver que los indicadores van como van, pero cuando van bien, pero también nos pueden servir de alerta, de decir, oye, no está yendo la cosa tan bien. Y esto creo que era lo que nos querías mostrar. Sí, realmente tener esta visibilidad y esta trazabilidad en líneas base tan gráfica y tan rápida, sobre todo a nivel corporativo, pues tiene también su cara menos amable. Hay actuaciones en las que una vez implementadas, porque como sabéis, no se puede verificar si no has implementado una actuación y tampoco se puede verificar si no has medido con anterioridad.
los resultados no son los esperados. De hecho, en algunas incluso son peores de cómo estábamos. Esto no lo puedes ocultar, esto lo tienes que decir. Independientemente de que en planta te puedan decir, joder, que la actuación está hecha, que se está ahorrando energía, que de verdad, mira, estamos consumiendo 100, estamos consumiendo 120, pero es que a lo mejor en vez de consumir 100 tendríamos que estar consumiendo 80, ¿no? Esto es lo que os quiero enseñar. Voy a volver a compartirla. Y esto es muy... saber que vamos mal es muy positivo, porque nos permite esto es importantísimo. También engloba el otro punto, los planes de acción siempre estar actuando, ¿no? Sí. Es un proceso continuo. Una de las fábricas de papel, Matías Gomato, por ejemplo. Bueno, pues independientemente de las actuaciones que ha hecho, que han ido bien, casi todas, pues una concretamente ahora mismo está en una fase en la que no está bien. Y tenemos que ver y tenemos que localizar cuál es el problema. Se hizo una instalación de mejora del proceso de fabricación de papel para optimizar el vapor, para consumir menos gas. En teoría era un drenaje mejor, en teoría era un sistema de formación de la pasta con fibra del papel reciclado previo a la cama de formación, iba a optimizar lo que es el uso del vapor, y podéis ver que aunque en un principio parece que sí que quería, en principio parece que sí, después estamos viendo que no, y que siguen los mismos ratios de vapor y de gas que consumía inicialmente por tonelada de papel. De hecho, incluso peor, hay muchos rojos, hay muchas columnas rojas que sobrepasan la línea base. Entonces, esto nos saltó la alarma, ¿no? Ya nos empezó a saltar la alarma ya en noviembre, y con el proveedor de la actuación pues hemos estado buscando y se está intentando llegar a que este sistema nuevo de optimización del vapor para la formación de la pasta tenga que dar lo que tiene que dar. Lo esperado era un 5%, pero como veis estamos cerca del menos 1%. Entonces, bueno, pues estamos planificando hitos, fechas, para ver cómo intervenimos de nuevo para que esta actuación llegue a dar lo que tiene que dar. La información hay que tenerla, aunque sea mala. Muy importante ver las desviaciones aquí también para que nos den una área de actuación para volver en positivo, ¿no? Sí. Eso es. Exactamente. Y como para cerrar estos puntos, conviene siempre hablar del ciclo, porque la ISO al final lo que te lleva es a un ciclo continuo de mejora, ¿no? Y por lo tanto, si vas muy bien, te ayuda a ver eso que vas viendo, haciendo y que va a tener un impacto positivo, pero como acabamos de ver en este proyecto con Alfredo, pues también te ayuda a replantear, a replanificar y a revisar, ¿no? Por lo tanto, es un ciclo continuo, planificar, hacer, comprobar, actuar. Y aquí quiero hacer un énfasis en la parte de comprobar, porque al final es el eslabón crítico, ¿no? Y al final, como estamos, también tenemos en nuestra cabeza el sistema CAE, la realidad es que si no hacemos este paso, tema aparte si tienes la ISO, no tienes la ISO, si trabajas con la metodología ISO o no, es que sin la comprobación, sin la verificación, no hay paso a continuar con el sistema CAE. Y un poco para cerrar, comentaros un poquito, que yo creo que esto no es nuevo para vosotros, los que estáis mirando estaréis muy familiarizados con esto. A día de hoy, la obligatoriedad de la ISO 50001 para el sector industrial electrointensivo, para grandes empresas en general desde el 2016 con las auditorías energéticas. Y aquí quizás la novedad es saber que la Directiva Europea 2023/1791 pues ya está aprobada en España, ¿no? Y está en proceso avanzado de transposición, con fecha límite o fecha esperada de implementación en octubre del 2027, ¿no? O sea que el horizonte regulatorio que se dibuja es claro. Para las empresas por encima de los 23 gigavatios
a nivel de empresa estaréis obligados, ¿no?, a implementar la ISO 50001 y esto pues afecta literalmente casi a todo el tejido industrial, ¿no?, grandes industrias, pero también cadenas multisede, ¿no?, retail, supermercados, hoteles, banca, por nombrar algunos. Así es, Pilar, gracias. Y bueno, desde el público seguramente muchos se estarán preguntando, y una vez que gestiono bien la energía y mido mis ahorros, ¿puedo sacar más valor económico de ese esfuerzo? Y quizá Alfredo me puede ayudar aquí. Sí, bueno, podemos acceder a la venta de nuestros certificados de ahorro energético. Es muy importante. Al final no vamos a explicar a nadie lo que es un CAE aquí. Yo creo que el 99% de los asistentes ha debido estar ya como cerca, yo por lo menos también, como cerca de 25 o 26 charlas sobre lo que son los certificados de ahorro energético, cómo funcionan, cómo operan, y los que realmente estamos en el mercado vendiendo, certificando y vendiendo, pues sabemos que la normativa está en evolución, están cambiando, cada vez exigen más. De hecho, las fichas estandarizadas al principio eran un chollo, ahora ya empiezan a ser ya más complicadas de validar, están pidiendo cosas nuevas. Los proyectos singulares requieren ya unos controles ya mayores que al principio. Y bueno, deciros que al final es una cosa que si la tengo la puedo vender, si la puedo demostrar. Y realmente yo no le haría mucho más hincapié a lo que puedo conseguir con un CAE. Lo que sí os puedo decir es que hay cuatro hitos muy importantes dentro del proceso CAE, ¿no? El primero de todos, para mí el primero de todos es el más importante y es el que me hace decidir si lanzo un CAE o no lo lanzo, lo rechazo, una actuación de eficiencia energética que he hecho. Si he medido antes, lo normal, mínimo, para entrar en una actuación singular, tendríamos que tener del orden de 6 meses de periodo de referencia, si no un año, de datos de energía y producción asociada a ese proceso para poder generar su línea base. Su línea base es fundamental. O sea, no basta con mirar facturas y decir más o menos, estamos bien, ¿no? No basta para nada. Y luego, una vez que se implementa la actuación, se pone una medida de ahorro. Los verificadores vienen exigiendo una media de entre 4 y mínimo de 4 a 6 meses, depende de la claridad que tenga el proceso y de la facilidad de acceso a los datos. Pero el mínimo de 4 meses no te lo quita nadie de verificación sobre línea base. Esto nos ha hecho, por ejemplo, descartar ese que habéis visto de la papelera, que no daba el rendimiento, ese no lo lanzamos acá. Ese se hizo la inversión. Ya veremos si llega el momento de que esto empiece a dar, esa actuación empiece a dar el ahorro esperado, si se puede volver a lanzar. Porque lo bueno que tiene el sistema acá es que no tienes que lanzarlo de inmediato, puedes lanzarlo después, tú la actuación la tienes que hacer y ya verás tú tu periodo demostrativo óptimo dónde va a estar, ¿no? Y puedes elegir. Bueno, al final es tener claro qué estoy midiendo, qué estoy produciendo y si lo puedo demostrar y verificar rápido. Ya os digo que desde el principio os he dicho que los verificadores entran en nuestra plataforma incluso con usuario y contraseña que se les da, con lo cual ellos la trazabilidad de nuestro dato la tienen. Sí que es importante que luego tengáis los certificados de calibración de los contadores que han entrado en juego, que tengáis una trazabilidad de dónde sale el dato de producción, que realmente si tenéis un SAP donde la administración recoge los datos productivos del proceso, podáis demostrar que son esos datos los que entran en la plataforma. Pero eso es fácil, al final es dar trazabilidad y transparencia al proceso. Y el tener un sistema sí, es bueno, permite. Exacto, digital, con el que puedes dar acceso a tus verificadores, acelera muchísimo el proceso y remueve un montón de preguntas, ¿no? Sí, absolutamente. El hecho de un verificador preguntarme ¿cómo has sacado el consumo de gas? ¿Cómo lo tienes? Y digo, porque realmente lo que tienes es el volumen normalizado. Digo, sí, pero Spacewell me ha permitido acceder a la web de Nagas, a la localización donde yo tengo el poder calorífico superior publicado todos los días y de ahí lo estoy rescatando.
Una Entonces, precisión. sí, igual que la factura de la compañía. Eso es, exactamente. Y sobre la verificación independiente y el de inscripción y derecho a venta son pasos Sí, posteriores. es que me he enrollado, me he quedado en el hito 1. El segundo hito es la actuación como tal. Sí. Eso, bueno, pues es la actuación. Y sobre todo el tercer hito, importantísimo, la verificación del organismo independiente. ¿Eh? Y el cuarto hito, la inscripción en el MITECO de esa verificación, y esa inscripción y esa respuesta del Ministerio del MITECO es la que nos da el derecho, realmente nos da el valor para poder mercadear con el CAE. Que de hecho lo que estamos viendo aquí en pantalla, una declaración de verificación real. Sí, hemos puesto un ejemplo de una verificación real de uno de nuestros proyectos y la respuesta del MITECO en la inscripción. Eso es. Esta es la clave. Muy bien, pues... Y, bueno, sí, con esta diapositiva, gracias Alfredo ante todo, vamos a bajar aún más al terreno y ver cómo se aplica todo eso en un caso real con nombres y apellidos, el de Siderúrgica de Balboa, de CL Grupo Industrial, y veremos qué problemas tenían, qué hicieron técnicamente en su horno de arco y cómo midieron el antes y después. Y por último, cómo este trabajo encaja con la lógica de ISO 50001 y CAES. Bueno, a la última pregunta te respondo rápido. La ISO 50001 están las actuaciones sobre el horno de arco están recogidas. Quiero decir que son todo lo que hemos ido haciendo en el horno de arco ya está recogidas en la ISO 50001 y el verificador nos la revisa anualmente. En cuanto a gestión de generar CAES en este proceso, bueno, tengamos en cuenta que esta planta, ya solamente esta planta, tiene un consumo anual muy fuerte, anda por los 950 gigavatios al año y necesita permanentemente revisión de todos sus procesos y buscar siempre dónde puede ahorrar. En el horno de arco ya se hizo la primera intervención hace un año y se certificó como tal un CAE, una actuación eléctrica sobre la automatización de la curva de fusión de los electrodos. Bueno, fue un proyecto muy bonito, muy interesante, se certificó muy rápido y se verificó muy bien. A continuación, y pasado ya un tiempo, estamos ya en condiciones de certificar otra actuación que se ha hecho después, que afecta también al consumo de este horno a nivel de gas. Pero en su momento no teníamos datos fiables de lo que consumía este horno en gas. Sabíamos muy bien lo que consumía en electricidad, pero no teníamos muy claro lo que consumía en gas. Ahí, en el año 24 optamos por dedicarle un contador exclusivo a este horno, ponerle una pasarela de comunicaciones y medir realmente el caudal, el consumo, el volumen de gas que consume con un contador específico muy grande y un corrector de volumen comunicado con la plataforma DESMA. Bueno, ya teníamos el trazo, ya teníamos el dato fiable, ya teníamos trazabilidad de lo que consumía, también teníamos la producción diaria, ya sabíamos qué ratio estaba moviendo en gas y decidimos implementar una actuación que es pionera y tiene su propia patente y bueno, al final a nosotros nos está dando un rendimiento casi el doble del esperado. Realmente los hornos de arco de fusión en la parte central de la cuba tienen unos inyectores de gas y de oxígeno, pero se pueden optimizar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues adoptar esta solución que nos propuso el propio fabricante del horno, que es redistribuir esos inyectores térmicos de gas y oxígeno, redistribuirlos de otra manera y sustituyendo la inyección por una inyección supersónica de oxígeno y carbón. Y también nos permitía eliminar 2 de los quemadores de gas. Pero es que además los otros 4 quemadores de gas que quedaban, gas natural,
al inyectarles el oxígeno perimetralmente alrededor de lo que es la llama de gas, reducían el consumo de gas, pues mínimo un 30%. Y esa fue la intervención que se ha colocado. Este sistema de calentamiento, de mantenimiento de calor de la cuba con estos oxyjets, lo que hace es genera un reparto de calor mucho más potente y mucho más homogéneo, que hace que la escoria del acero líquido suba hacia arriba como la espuma de un café de cappuccino. Esa espuma en la parte superior empieza a consolidarse y a solidificarse y sirve de bóveda que mantiene el calor de lo que es la cuba líquida del acero. Claro, al tener cerrado por arriba con un aislante tan bueno como es la escoria empezando a solidificar, yo voy a precisar mucho menos aporte térmico en la parte baja del líquido. Y bueno, pues los resultados están siendo de casi un 30% del ahorro de gas natural que se tenía cuando se empezó. Entonces, todo esto, gracias a la monitorización, lo podemos verificar. Y lo vamos a verificar dentro de 15 días. Si se ha retrasado el proceso de verificación es porque por el camino hemos descubierto un efecto colateral, que es que indirectamente se está generando, hemos descubierto gracias a tener la monitorización en Spacewell, se está generando un ahorro eléctrico adicional de un 1%, que no entendíamos por qué, pero ahora ya lo entendemos, y es muy sencillo. Los electrodos se mantienen más tiempo dentro del acero líquido, sin necesidad de ser subidos, levantados, se mantienen más tiempo, mantienen el arco de fusión mucho más estable, solicitan más tensión de corriente, pero menos corriente, con lo cual la potencia activa se ha reducido, la potencia activa demandada de los electrodos para mantener el líquido en estado, para mantener el metal en estado líquido, se ha reducido en un 1%. Y eso, Alfredo, sí. Es lo que ha hecho que se retrase esta verificación, que va a incluir los dos ahorros. Sí, vamos a ver un poquito, una vez que se haya hecho esa intervención técnica que me has comentado, ¿no, Alfredo? Toca responderlo, creo, a la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto hemos ahorrado de verdad con este proyecto? Pues mira, cuando empezamos a hablar de este caso, teníamos 6 meses de medición y apuntaba a 7 gigavatios de gas. Hoy por hoy, y con 250 días, yo si queréis os comparto cómo está. Sí, te iba a pedir que nos enseñes, Sí, porque has mencionado antes que este proyecto se va a verificar en 15 días, con lo cual sería súper interesante ver esta slide que estamos viendo de los primeros 6 meses, pero ya, si no me equivoco, lleva, bueno, ya nos estás enseñando ahí. Sí, 250 días. Vamos a poner. Seleccionamos la planta, nos vamos al módulo de medida y verificación. Casi 11 meses, ¿no? Lleva ya entonces. Y buscamos el proyecto. Tenemos muchos proyectos, hay que filtrar con mucho ojo ya. Vamos a poner aquí. Bueno, cuando tienes una plataforma que te lo permite, te puedes dar el lujo de monitorizar todo. Y por eso es que veis, tengo que ir poniendo ya asteriscos, el número del proyecto, tal, porque es que si no. Es tu propia nomenclatura, pero así es como habéis descubierto ese ahorro colateral, ¿no? Sí, entonces, ahora mismo, como puedes ver, 251 días estamos en 10,7 gigavatios, o sea, 10.699.951 kilovatios, o sea, 10.700 megavatios. Esto creemos que, y por cálculo que hemos hecho de línea base en hoja de cálculo, y esto apunta a cerca de 16 gigavatios de ahorro de gas, y nos hemos encontrado por el camino, ya os digo, otros casi 3.804 de electricidad, que gracias a tenerlo monitorizado, bueno, pues, ¿lo vais a paquetizar también en un CAE? Sí. De hecho, espérate, no sé si, a ver si lo podemos visualizar. O sea, casi 16 gigas de ahorro directo. Mejora eléctrica, sí, aquí mira, mejora eléctrica tras los oxygens. Bueno, pues un 1%. No está mal. Un 1% tenemos en electricidad.
en lo que debéis consumir vosotros, que antes mencionabas unos números. Sí, podéis hacer una idea que al final el CAE que se va a certificar rondará los 19 gigavatios. Eso es. Sí. Ahorro directo y la monetización de ese ahorro. Bueno, me gustaría decir que la implementación del contador, la pasarela de comunicaciones, el corrector de volumen, se aprovechó la parada de julio aquí. Se aprovechó la parada de julio. Vamos a enseñarosla. Se aprovechó la parada de julio porque había que cortar tuberías de gas. La rapidez con la que puedes buscar las actuaciones y localizarlas es increíble. Y sí. Y se volvió a arrancar el 24 de julio. Se paró del 15 al 24 de julio para montar ese contador, ese conector, la pasarela de comunicaciones, el catalogan y la comunicación. Y quiero decirles una cosa. Quiero decir una cosa. La inversión no pasó de los 9.000 euros. La inversión de ese equipo de medida que tiene comunicación LoRa con el concentrador, no pasó de los 9.000 euros. Y bueno, pues nosotros estamos muy orgullosos de haberlo hecho con la empresa con la que lo hicimos. Yo creo que además uno de los proveedores, nuestro proveedor está también metido en el webinar, David de DISET. Quiero reconocerlo desde aquí. Muy bien, muy bien. Sí. Y sí, muchísimas gracias Alfredo por presentarnos directamente en la plataforma, también el caso de uso. Y por recapitular, especialmente para lo de vosotros, el público, que no pudieron verlo todo, y os pasaremos la grabación. Esta mañana hemos visto cómo en un caso real, como el de siderúrgica de Balboa, que nos presentó Alfredo del Grupo Industrial, combinar una buena intervención técnica realmente con una línea base sólida, con un sistema de gestión energética, permite pasar de un creemos que ahorramos a un demostrar ahorros muy concretos, con los 345.000 euros que nos enseñó Alfredo directos en apenas 6 meses. Eso. Y además, como ese mismo enfoque abre la puerta a certificar y monetizar esos ahorros a través de mecanismos como lo que son los CAEs. Y bueno, con esto hoy cerramos la parte de contenido y ahora me gustaría escucharos a vosotros. Abrimos la sesión de preguntas, compilar preguntas y respuestas, para que planteéis cualquier duda, caso concreto o ideas que le haya venido a la cabeza durante este webinar. Vaya, tenemos unas cuantas, ¿no? Unas cuantas preguntas. Empezamos con... A ver, también faltan 5 minutos hasta el final del webinar, así que podemos intentar de contestar, a ver, 2 vamos a empezar. Por ejemplo, ¿cómo evitáis que los proyectos se mezclen? Porque si hay 2 actuaciones, a ver que la puedo leer completa, hay 2 actuaciones, con un mes de diferencia se contabilizarán ambas. Sí, el periodo de referencia y el periodo demostrativo es la clave. La primera actuación que le hicimos, cerramos el periodo de referencia en una fecha y a continuación en el periodo demostrativo, a partir ya del periodo demostrativo, cuando ya tienes el periodo demostrativo, es donde ya tú puedes actuar después y ese va a ser tu nuevo periodo de referencia. Tú tienes tu nueva línea base generada por el periodo demostrativo. No te quedas en la línea base anterior. Vas avanzando en líneas base y cada vez te van comprimiendo más el espacio donde puedes ahorrar. Sí, la consulta se hizo con el verificador y nos dijo, bueno, a partir de esta fecha podéis considerar ya periodo de referencia para la nueva línea base de la nueva actuación. Sí, hay solape te van a echar para atrás el CAE, eso es evidente. Hay otra pregunta por aquí, interesante. Para las CAE, el analizador de origen debe ser con certificado MEIDE obligatoriamente. Bueno, ¿Con certificado? MEIDE. MEIDE.
Debe cumplir todas las calibraciones, esto te lo pedirá el verificador. Sí. Nosotros adjuntamos todas las calibraciones de todos los contadores. Sí, MIT normalmente creo que es para la refacturación de electricidad, pero esto es importante que os Bueno, lo bonito de la live. Que preguntéis con vuestro verificador cuáles son los requisitos específicos para cada caso. Sí, de hecho, hemos tenido que verificar procesos de medida de producción que no van por básculas. Lo fácil es cuando tienes una báscula y certificas la báscula. Pero nosotros en la acería, por ejemplo, el proceso de producción no se mide con báscula, se mide con un encoder virtual y una escala. Entonces, hay que certificar los variadores de frecuencia que te dan la longitud y a la velocidad a la que mueves tú la barra de acero antes del corte. Entonces, verificamos los variadores, que la velocidad está dando es la correcta, y además en el SCADA, en la fórmula de la densidad que se mete por el volumen, es la que nos da el peso. Estamos hablando de un producto que sale a 1600 grados, no se puede pesar. No hay báscula que lo coja. Está rojo vivo. Entonces, se certifican los procesos intermedios con los que mides. Lo mismo que los grandes consumos eléctricos no se pueden certificar directamente de un contador. El consumo eléctrico del horno de Arco va con una auditoría de relé. Se saca del relé del horno de Arco, donde sacas el voltaje, la corriente, todos los parámetros que tiene y la sacas en segundos. Y tienes que certificar que esos relés dan la medida correcta y se hacen auditorías anuales de esos relés. No son contadores como tal. Bueno, quedan todavía muchas preguntas, pero con un solo minuto que falta para que se cierre el webinar, yo quiero agradecer, bueno, nuestro invitado Alfredo del CL Grupo Industrial y mi compañera Pilar Retana. Bueno, yo soy Simone Cutrufo. Agradeceros a todos la participación en este webinar. Quedan muchas más preguntas, como os decía, yo la iré mirando con mis compañeros y os contestaremos por separado por email. Y bueno, gracias de nuevo y esperamos hablar con vosotros pronto. Cualquier cosa, estamos a disposición. Sí, muchas gracias a todos. Gracias.